¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor estar junto a ustedes desde Canal C Argentina para presentarles Córdoba al Mundo. En este programa, por supuesto, vamos a estar analizando las derivaciones que va a tener en la economía todo el acontecer político, especialmente lo que ha acontecido en el fin de semana en el orden nacional, porque involucra nada más y nada menos que al superministro de Economía, a Sergio Massa. Vamos a tener aquí con nosotros a un especialista en economía como es Lucas Navarro. Pero por supuesto el tema a esta hora, y también lo ha sido durante todo el fin de semana, ha sido las elecciones que tenemos aquí en Córdoba, que también tiene algunas connotaciones, y no son pocas por supuesto, en lo que hace a lo económico, porque hay resultados realmente muy interesantes en las zonas productivas de Córdoba, en los departamentos fundamentalmente que están destinados a la explotación agropecuaria, donde se dio un voto realmente muy importante hacia Luis Juez. Pero eso es uno de los temas, de los muchísimos temas que tenemos para analizar en torno a esta elección que ha concluido, por lo menos ha concluido en las urnas, pero ocurre que todavía no ha concluido en un escrutinio que dé certeza absoluta. Y es por eso que vamos a empezar a analizar pormenorizadamente todo esto con dos especialistas en el tema, como son Emilio Graglia, politólogo, y también Luis Dallaglio, quien es el director de la consultora Delfos. Bueno, Emilio, primero te pido una evaluación de tipo general de la elección, y lo mismo vamos a hacer después con Luis. Y le pido que, por supuesto, entre ustedes dialoguen si están o no de acuerdo, es decir, métanse en la conversación. Bueno. Quiero ver este análisis de tipo general que puedes hacer. Yo creo que ha sido una elección muy importante porque marca el inicio de una tercera era en la política de Córdoba, contando desde la recuperación de la democracia en el 83. Después de los gobiernos radicales, los 3 mandatos de Angelos, el último inconcluso, el de Ramón Mestre, y después los 6 mandatos del justicialismo y sus aliados, 3 de la Sota y 3 de Schiaretti. Yo creo que se inicia una tercera etapa. Cualquiera hubiera sido el resultado. En este caso yo creo que es una especie de recambio al interior del propio justicialismo. El resultado no fue el que la mayoría de las encuestas predecía, fue menor, alrededor de 3 puntos, pero creo que es claro para definir quién fue el ganador. Luego vienen otras cuestiones todavía pendientes, como la composición de la legislatura, el Tribunal de Cuentas, que no son temas menores. Pero me parece que la elección supone un cambio de ciclo, el inicio de un tercer ciclo a 40 años. Seguro. Y Luis, ¿qué pensás en ese sentido? No, sí, coincido y de alguna manera, digo, quizás por defecto profesional, esto de estar todo el tiempo sondeando, lo interesante es ver qué quisieron decir los cordobeses con el voto, ¿no? Tratar de escuchar el voto y ver qué mensaje han enviado a la política en general y en particular a quienes estaban gobernando y a la oposición también, porque por un lado, lo que hacía mención Emilio recién y vos, hay zonas productivas muy claras que siempre fueron muy favorables al gobierno de Juan Schiaretti y que ahora no acompañaron el voto. Incluso si vos analizás seccionales electorales de la ciudad de Córdoba, también han tenido obras muy importantes en el último tiempo y sin embargo no tuvieron el acompañamiento. Decís, obras de infraestructura que se hicieron en esos sectores, sí, efectivamente. Y no acompañó la sociedad, el vecino, hablando de la ciudad de Córdoba en particular. Entonces me parece que hay un mensaje político fundamentalmente, porque nosotros lo hemos medido las 2 gestiones y son 2 gestiones que están muy bien valoradas. Es decir, no hay un problema de gestión, hay un problema o un mensaje político, un mensaje a un estilo político, un mensaje a una idea de que, como decía Emilio, hay un ciclo que se termina y que aparece y empieza otro ciclo. Entonces, las sociedades, por lo general, cuando pasan eso, se liberan y miran y analizan las cuestiones. Por más que Juez es parte quizás de un ciclo anterior también, sí, porque es parte de la historia de Córdoba. Pero bueno, siempre fue un agente de cambio, Juez. Siempre tuvo las características de ser un articulador del malestar, un catalizador del malestar y posiblemente también, y pasó en la elección legislativa del 2021, de ser un factor de cambio. Entonces, obviamente ahí se mezclaron estos elementos que hacen, como decía Emilio,
que hubiera una resolución de la elección mucho más ajustada de lo que se preveía y pronosticaba previamente, de 3%. También una ventaja, creemos, irreductible ya, que no se va a modificar, pero sí claramente ha quedado un mensaje, los cordobeses enviaron un mensaje también a la oposición, porque al haber, digamos, mayoría, si se confirma, de la oposición en la legislatura y en el Tribunal de Cuentas, este nuevo ciclo, estos nuevos dirigentes políticos van a tener que ejercitarse en el arte de consensuar, de dialogar, de concertar, bueno, todas esas formas que a veces en la democracia es decir, el antecedente más cercano que teníamos en este sentido es lo que le pasaba a Macri, claro, en el gobierno nacional, claro, que sí, gobernó con el Congreso en contra. Exacto, pero aquí en Córdoba lo que le pasó a José Manuel de la Sota, claro. le pasó a José Manuel de la Sota. Entonces, de nuevo, es decir, acá hay una cosa realmente interesantísima, ¿no? Porque habiendo perdido Juntos por el Cambio, por muy poco, pero ocurre que una radical va a ser vicegobernadora y que es más, la mayoría de los legisladores elegidos que van a ser la primera minoría en la legislatura son todos radicales. Son radicales. Sí. Es decir, de hecho, una gran elección del radicalismo, decimos. Claro, radicales del radicalismo, ¿no? Sí. Bueno, Emilio, si hacemos un análisis, porque para eso tratamos nosotros, sobre todo a esta hora, que ya son pasadas las 22, a esta hora uno comienza a desmenuzar, porque ya, claro, ya tiene el diario del lunes, no tiene la euforia del escrutinio como se estaba realizando, y entonces comienza a ver distintos aspectos. Uno de ellos es la poca concurrencia, es decir, la abstención que ha habido. Y desde mi punto de vista, les pido a que ustedes a ver si coinciden o no con lo que yo digo, es que aquí el que fue a votar es aquel quien realmente cree en la democracia, cree en el voto, y en consecuencia es el votante que piensa. Y por eso hubo tal dispersión entre el electo gobernador y después, muy bien, Yarlora, yo te voto, pero voy a querer que te controlen. Entonces, te voto a la oposición en la legislatura y en el Tribunal de Cuentas. Sí, yo creo que el tema de la disminución o la tendencia a la disminución en la baja de la participación electoral es un fenómeno que va más allá de la elección de Córdoba, es un fenómeno seguro. Nacional y es un fenómeno internacional. Se ha visto en todas las elecciones que tuvimos antes acá en el país, ¿no? Sí, y en otros países de América Latina también. Sí. O sea, hay más allá de si el voto es obligatorio o voluntario, que a los fines nuestros formalmente es obligatorio, pero no hay ninguna consecuencia negativa, salvo una multa que nadie cobra, no hay ninguna consecuencia negativa. Pero tiene que ver con una tendencia más general que un caso particular de Córdoba. Hay que buscarle una explicación al tema del voto en blanco, ¿no? Yo creo que ha habido mucho, la boleta única ha provocado confusión, lo cual a mí en particular me asombra porque es la cuarta vez que votamos y nunca habíamos tenido dificultades, pero ha habido una confusión. Mucha gente tratando de votar la lista completa votó solamente al gobernador. Y eso le pasó mucho más a Hacemos Unidos que a Juntos por el Cambio. Claro. No me inclino a pensar que haya sido un voto tan racional, tan pensado, ¿no? Pero es un tema también para revisar en el tema de la boleta única. Sí separaría la boleta única del tema del conteo. O sea, lo que pasó con cómo se contaban los votos no tiene que ver con la boleta única. Porque lo peor que nos puede pasar en Córdoba es que semejante avance como fue y lo sigue siendo la boleta única, ahora la pongamos en duda porque nos fuimos a dormir sin saber quién había ganado la elección. Claro. Eso no es culpa de la boleta única, esa es la responsabilidad, tampoco es del Poder Ejecutivo, es de la justicia electoral. Efectivamente. Luis, ahora... lo que pasa es que cuando acontece una cosa como esta, y le acontece a juez, viene a la memoria lo acontecido durante el 2007, pero las circunstancias eran totalmente distintas, porque estaba gobernando Néstor Kirchner, y había apoyos, Néstor Kirchner como hábil negociador que era, jugaba
Es decir, con el macho de espada y el macho de basto al mismo tiempo. Apoyaba por un lado a Schiaretti y por el otro lado también a Juez. Y el que lo apoyaba a Juez era Alberto Fernández. Alberto Fernández, exactamente. Alberto Fernández. Entonces jefe de gabinete. Así es. Bueno, pero yo creo que habría un error por parte de Juez si llega a hacer una comparación, es decir, la calentura de haber perdido por tan poco. Habría un error por parte de él si tratara de hacer un parangón entre lo que ocurrió en el 2007 y lo que acaba de acontecer, aunque siempre a nosotros nos gusta buscar el pelo en la sopa, ¿no es cierto? Y no hay pocos que dicen, bueno, volvió a suceder, y siempre, cada vez que esos dos casos han sido siempre en momentos en que la elección era contraria al oficialismo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, coincido con vos que se equivoca si hace una comparación, porque como decía Emilio, no es un problema del instrumento ni del procedimiento electoral. Claro, acá no había forma de robar votos, porque exactamente, el voto era solo uno. Es el gran avance que nos permitió la boleta única, que era dejar la vieja boleta larga esa que se prestaba para tantas maniobras. Teníamos en la sumatoria había había un que escándalo. había que cortarla. Sí. Creo que acá el problema fue de escrutinio propiamente dicho, de cómo se contaron, que se eligió un mal método, y después la transmisión, que fue dificultosa. Y eso obviamente hace que se genere, digamos, una situación que nadie lo deseaba, que estaban a las 2 de la mañana, todos esperando los resultados y no los teníamos. No, y estaban de la sota y Juez diciéndole, por favor, señora de la Junta Electoral, dennos a conocer el resultado. Dice, nosotros queremos festejar, decía Yarlora. Yo me siento gobernador de Córdoba, pero yo quiero festejar. Y incluso fíjate que la diferencia en el tramo entre gobernador y en el tramo de legisladores y del Tribunal de Cuentas no es mucha la diferencia, son 6.000 y 9.000 votos respectivamente. Es decir, que hasta incluso con la cantidad de votos que quedan por escrutar se puede dar vuelta y podría llegar a quedarse con la primera minoría en la legislatura. Hacemos por Córdoba, claro, Yarlora. Entonces también es importante por la gobernabilidad que va a necesitar y por el tipo de gobierno que vamos a tener. Falta un 6% de los votos. Y son 6.000 votos, sí, Gustavo. Entonces, no hay mucho para... Sí, es distinto en el caso del tramo de gobernador, donde la diferencia es más grande, son casi 60.000 votos, y ya prácticamente lo que está disponible es irreductible, no permitiría que se achique. Así que vamos a tener que estar hojeando las margaritas, deshojando claro, las margaritas. yo miraría, pero vos fíjate que lo que decías recién, y creo que lo de Luis, deja, por poner el acento acá, deja de poner en valor lo que fue la elección de él. Fue una elección muy importante, muy importante. La verdad que el resultado electoral que obtiene, también en sí mismo hay un mensaje político de la sociedad que lo utiliza Juez para enviar un mensaje, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí también él está perdiendo esa oportunidad de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque a él lo han votado más del 40% del 40% de la población. Entonces creo que ahí hay un punto de inflexión. Y también, y esto que decían recién, de la baja participación, que en realidad es una participación que se viene dando una tendencia a la baja, pero nosotros teníamos una estimación del 70-71, está en el entorno del 68. Es cierto que se viene bajando. Históricamente desde el 2007 ya viene siendo alrededor del 73, 74, 75 en algún momento, después volvió a 71, 72. Es decir, también tiene que ver con las coyunturas. A mí lo que más me llamó la atención es la apatía respecto al proceso electoral. Cuando no nos dimos cuenta, la campaña no había empezado y ya estaba terminando. Sí, efectivamente. Y fíjate que la sociedad, y bueno, lo hablábamos recién, mucha gente el día anterior dijo, sí, hay elecciones mañana, sí, muchos creían que se votaba intendente también de la ciudad, sí, y se vota el 23 de julio. Es decir, es como que la sociedad entró tarde en el proceso electoral, pero entró con un contexto político. Y me parece que eso también ayudó a Juez. Lo de Jujuy, yo no creo que haya sido poca cosa a la hora de, sobre todo en el interior y en la zona donde hizo mejor elección Luis, donde se miran los medios, te digo porque nosotros hacemos campaña electoral y en el interior los medios locales no llegan bien, sí entran los medios nacionales. Entonces rápidamente se nacionalizan los temas. Y lo de Jujuy la puso a Cristina en un lugar protagonista, peleándolo a Morales, en una situación que rápidamente hay un sector de la sociedad que reacciona a la aparición de Cristina y se encolumna. Entonces no era raro que el interior respondiera como respondió, y sobre todo en las zonas esas donde sorpresivamente, fíjate que Cambiemos no tenía legisladores de Río Cuarto, en la zona de Río Cuarto, y sin embargo ganan el departamento de Río Cuarto. Y
Hacemos por Córdoba, lo pone Llamosas, al intendente de Río Cuarto, y pierde. Es decir, hay un mensaje político, hay un mensaje ideológico ahí. No es un problema, porque no está mal la gestión de Juan Manuel Llamosa. No. Es una buena gestión. No. Y tiene muy buena imagen. Y tiene buena imagen. Entonces, es un problema político. Hay un problema político que me parece que al final también se metió el tema nacional. Seguro. Sí, el tema nacional irrumpió. Sí, vamos a seguir conversando enseguida. Me dicen que tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa y volvemos, porque también vamos a hablar de lo que está pasando y lo que ha pasado durante el fin de semana en ámbito nacional, además de lo de Jujuy, pero que tiene una importancia superlativa para todo el país. Pero encima es que dentro de un mes volvemos a tener elecciones ahí sí para intendente, en instante. Bueno, vamos a seguir conversando con Emilio Graglia y Luis Dallaglio sobre todo esto que ha acontecido en las últimas horas en Córdoba y también en el país. Y como te decía recién, Luis, se viene ahora la elección municipal, ¿no? Pero si no hay tiempo, ¿viste cuando tenés que viajar y llegás a un lugar y no terminaste de llegar y tenés que hacer la valija de nuevo? Más o menos así tienen que estar haciendo, porque ahora ya está la campaña lanzada para la intendencia, ¿no? Así es. Ya venía calentando motores de antes. Claro. Y ahora queda... con este resultado a nivel provincial, es decir, se puede extrapolar este resultado, sobre todo en la capital, hacia las elecciones municipales. Hay como dos dimensiones, ¿no? Porque la capital le dio un espaldarazo a Martín Yarlora, pues de hecho gana, creo, en gran medida las elecciones provinciales por la capital. Y creo que ahí hay un reconocimiento en alguna medida a la todo lo que gestión. se ha hecho en la gestión. Pasa que hay mucho componente, como te decía recién, político e ideológico, y no va a alcanzar o va a ser necesario, además de la gestión, tener una respuesta política para una sociedad como la cordobesa, que tiene muy claro su alineamiento ideológico y político. Insisto, hay seccionales donde recibieron obras muy importantes, y sin embargo del gobierno de Schiaretti y del gobierno de Martín Yarlora están muy bien valoradas las dos gestiones y sin embargo le votaron en contra. Sí. O sea, pasó un poco lo que pasó, ¿te acordás, con Macri en el Gran Buenos Aires cuando ganó Mario Eugenio Vidal, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ahí hay un mensaje político, te diría, que es lo que hay que decodificar, y además de todo lo que, de poner en valor político lo que hizo Yarlora por la ciudad, hay que encontrar también un discurso político para poder empatizar y entrar o persuadir al vecino de Córdoba, que tiene una ideología muy marcada y que esto, viste, arranca por un antikirchnerismo muy marcado y después hay un no peronismo también que se vive, digamos, en muchos lugares. Entonces, eso hace que siempre, hacemos por Córdoba, para el peronismo, la capital sea mucho más difícil. De hecho, Martín Yarlora gana la elección en una elección extraordinaria de Juan Schiaretti, que llega al 58% en toda la provincia. Claro. Y hace 47 puntos, fíjate que hace 47 puntos, perdón, estoy hablando sobre votos emitidos, fueron 53 en toda la provincia, 47 sobre votos emitidos, es decir, contando los blancos, los impugnados y todo lo demás, en capital. Siempre ha sido difícil la capital para el peronismo, y no va a ser esta la excepción. Claro. No sé qué pensás vos en ese sentido. La gestión es importante, es muy importante porque es como dice Luis, y él lo conoce perfectamente bien porque lo mide. La gestión de Martín Yarlora es muy bien valorada y también la de Schiaretti entre los vecinos de la capital. Pero no va a alcanzar con plebiscitar la gestión, decir, bueno, hemos hecho mucho, pero nos falta mucho más, mi continuador es Pacerini. No solamente por eso, sino porque la transferencia de votos ya está muy probado que no se da. No se da automáticamente. Como no se da. Este es mi candidato, vótenlo, ya no se da. Entonces, sí es cierto que Pacerini tiene a favor ahora el apoyo del intendente en ejercicio, que además es el gobernador electo. Exacto. Y ahí creo que va a haber un argumento que va a repetir Yarlora, que lo empezó Schiaretti, es decir, si somos del mismo partido, la provincia y la municipalidad nos va mejor.
Ahora, ahí hay que estar preparado para una contraargumentación, porque ¿qué va a decir, por ejemplo, no sé, si a mí me tocara asesorarlo, no creo, pero que me tocara asesorarlo de Loredo, yo le preguntaría, ¿y conmigo no? ¿Por qué no? ¿Tenemos que ser todo del mismo color para llevarnos bien? ¿O no me puedo llevar bien? No, y tomándose del mismo discurso de Yarlor en el sentido de que tiene una apertura al consenso, al diálogo, a recibir otras opiniones. Y un detalle que no es menor, ¿no? Yo creo que lo de la nueva generación fue importante. Lo que dijo, sí, efectivamente. Pero empezamos de cero, dijo. Pero su contrincante era juez, 60 años. Ahora es de Loredo. Sí, la nueva generación de Loredo también le voy a decir. Claro, yo soy la juventud también. Yo Es también la nueva joven. generación de Martín. Pues, Claro, Claro. Va a ser la primera elección fuerte, pero de Loredo, que es indudablemente la nueva generación. Yo creo que la campaña no tuvo un mensaje, una narrativa política. Efectivamente, bueno. Y hay campaña, la del provincial. oficialismo, la provincia, una narrativa política, digamos, que cautive, que llame. La municipal lo va a necesitar. Sí, sí. Sí, seguro. Sin Ahora, fíjate vos que cómo se sigue jugando, porque como esta es una carrera de largo aliento, es decir, es una maratón de varias etapas, tenemos la elección del intendente, pero está las PASO. Y por supuesto Patricia Bullrich por algo vino temprano acá, porque si ganaba juez, ella podía lucirse. Y si perdía, le podía pegar a la reta, es decir, ganaba 2 puntos. Pero eso está hablando inclusive de cómo se podría llegar a dar en Córdoba la situación de las PASO en la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, nosotros tenemos a Patricia, ya venía estando en encuestas locales como nacionales, arriba en la interna de las PASO. Yo creo que con esto que hizo, que jugó fuertemente políticamente, y ahí vuelvo a gestión versus política, ella no tiene gestión, y el antecedente que tiene la deja mal parada, pero sí apostó fuertemente a cristalizar una figura política. Y eso es lo que a ella, a partir de conductas, de actitudes y poco discurso, porque no, precisamente no es una gran... No, para nada. Con estas actitudes va marcando la cancha y va marcando posicionamientos políticos, como decís vos, que es lo que termina, creo, o va a terminar, creo, dándole un espaldarazo fuerte en Córdoba, que Córdoba es una cantera de votos anti-K y macristas y filo cambiemos, muy importante. Bueno, se nos acaba el tiempo, Emilio, pero 2 palabras sobre esta voltereta típica de Cristina Fernández de elegirlo a Massa y a Rossi como la fórmula, y además fórmula única, es decir, Scioli, volvete de embajadora a Brasil, guarden todo violín en bolsa, ¿no? Sí, yo creo que es una demostración de la iniciativa política que tiene, casi un instinto de supervivencia política, y termina siendo una fórmula lo más competitiva posible dentro del universo del oficialismo nacional. No digo con esto que tenga chances de ganar en primera vuelta y menos si hay un balotaje, pero es una fórmula que puede competir. Entonces creo que podría ser es decir, podríamos llegar a una primera vuelta de 3/3. No hay que olvidarse de Milei, por supuesto. Pasa que hasta no hace mucho estaban seriamente terceros. Claro. Ahora, como dice Emilio, se han vuelto competitivos. Claro, ese es el tema. Es muy difícil, digo, va en contra del sentido común que sea presidente el ministro de Economía de un país que tiene Inflación del más del 100 y pico. 100% de inflación interanual. Pero no deja de ser la Argentina. No, pero además la elección de Cristina vuelve a ser en torno a un personaje que le pegó durísimo, de la misma manera que lo había hecho Alberto Fernández. Fueron muy pocos los que le dijeron a Cristina lo que le dijo Alberto Fernández cuando estaba en el llano, y también lo que había hecho Massa, que lo iba a meter presa a Cristina y a Máximo, y resulta que después, ahora lo tiene que elegir a él como candidato porque es el que, además, es el que mejor mide las encuestas, Massa, ¿no? Sí. Sí. Pero lo que era Guado de Pedro no movía el perímetro a nadie, Mansur tampoco. Es decir, No, era lo único que tenía. Scioli estaba en el 2,7, era inconcebible, no tenían nada. Son las situaciones que se dan, ¿no? Sí, y además no hay que perder de vista que Massa no es del Partido Justicialista, se No, fue, al contrario. fundó su propio partido, que es el Frente Renovador. Y ahora fíjate vos como lo que le puede pasar a Schiaretti, ¿no? Porque en el mismo andarivel de Massa está Schiaretti, con el mensaje dentro del mismo peronismo, ¿no? Claro, ahí van a
a definirse algunas cuestiones que tienen más que ver con los estilos, ¿no? Sí. Pero me parece que Massa también es una apuesta de poder. Massa es una figura que tiene una relación con el poder real de la Argentina. ¿Qué te parece? Y con el Estado Con el de Estado, Estados Unidos. Exactamente. Entonces, No es poco. me parece que esta es la diferencia que encontró Cristina para ir a discutir poder real, ¿no? Hay que suponerte entre Massa y Milei, ¿qué va el poder real de la Argentina? ¿Qué va a elegir? Entre incluso la propia Patricia Bullrich y Massa, ¿qué van a elegir? ¿Una aventura o algo que conocen, como decían ustedes recién, que todavía no puede controlar la inflación? Bueno, Efectivamente. ahí está la Tenemos discusión. enormes signos de interrogación y se está jugando el futuro del país, porque no nos olvidemos de las cosas. Exactamente. 120% anual, a eso vamos a llegar de inflación, 50% de pobreza, una cantidad de analfabetismo increíble, desempleo encubierto, sin un peso, sin moneda. En definitiva, la situación es sumamente compleja. Enseguida vamos a estar hablando precisamente de eso, del tema económico, que es la esencia misma de este programa, pero no podemos sustraernos a la política, porque la política es la que en definitiva resuelve lo que se va a hacer en materia económica. Muchas gracias a los dos. Gracias a Muchas gracias.